Siguiendo el orden del programa, voy a presentar al tercer ponente de esta mañana, que también es una persona muy conocida en el ámbito académico, internacional y europeo, y él es Pablo Antonio Fernández Sánchez. Bien, le voy a presentar en primer lugar, como catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla. Es también titular de una cátedra, Jean Monnet, sobre Unión Europea, y él desarrolla su actividad docente sobre Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Sevilla, y también imparte numerosos cursos y seminarios de grado, posgrado y doctorado también en numerosas universidades europeas y también extranjeras, pero destaco tal vez dentro de su actividad docente que es profesor de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores desde 1999. Bien, si algo destaca en su currículum, sobre todo por el número de páginas, pues de su trayectoria como investigador. Su trayectoria investigador ha sido y es investigador principal de numerosos proyectos de I+D, proyectos europeos, proyectos de excelencia, y autor de numerosísimas publicaciones. Tiene más de una veintena de libros, sin fin de capítulos, en obras colectivas y artículos. Por destacar algunos de los libros de los que es autor: Derecho Comunitario de la Inmigración, La obligación de cooperar en la lucha contra el terrorismo, la obra jurídica del Consejo de Europa, etc. Ha ocupado también cargos de responsabilidad académica. Fue vicedecano de Asuntos Generales de la Facultad de Derecho en la Universidad de Huelva, donde estuvo unos años ejerciendo su actividad y su cátedra. También fue director del Departamento de Derecho Público, y destacar también entre sus múltiples actividades y ocupaciones, pues que también ha ocupado y ocupa responsabilidades públicas en el marco de las relaciones internacionales. Así, por ejemplo, fue responsable jurídico del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Belice, observador de los derechos humanos en la misión de observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, o, entre otras actividades, participante en la Conferencia Internacional sobre Oriente Medio, que se celebró el Grupo de Madrid, el grupo de los 15 más 15 en 2007. Bien, en definitiva, una larga y sólida trayectoria en temas internacionales y europeos. Y el profesor Fernández Sánchez nos va a hablar de un tema que no sé si decir que está sobre la mesa o sobre el tejado de la Unión Europea, pero ahí lo tenemos todos los días, como es el tema de la inmigración, identidad, populismo y seguridad. ¿Cómo evitar la desintegración europea? Así que, sin más, agradeciéndole su presencia aquí, le cedo la palabra al profesor Fernández. Egunon, muchísimas gracias, Beatriz, por tu presentación. Muchísimas gracias a Eurobasque por la invitación que me trasladó hace unos meses, que en principio dudé muchísimo de aceptarla, no por nada, sino porque tenía una agenda absolutamente imposible y no tengo costumbre, además, dicho sea de paso, de aceptar cursos de verano, porque lo dedico a la familia. Se le ha olvidado, entre toda esa playa de currículum, pues decir que soy padre de 2 hijos también, y que ellos me reclaman exactamente igual que me puedan reclamar los alumnos u otras instituciones para hablar de este tipo de cosas. Por lo tanto, encantado de estar aquí. Finalmente me di cuenta que, además, hacía ya 27 años que no venía por aquí. Vine al primer curso europeo y eso fue más que suficiente para aceptar. Además, a Beatriz la conocí en Grecia, hace también este mismo tiempo. Entonces usábamos los 2 pasaportes para llegar allí y para salir, pero ahora no lo utilizamos, y por supuesto no podía decirle que no. Por lo tanto, encantado. Luego, una vez que además vi el listado de ponentes, también me siguió animando más, porque sabía que íbamos a estar más o menos en la misma onda, puesto que nos hemos leído y tenía conciencia de que teníamos, digamos, un sentido crítico, pero constructivo, del proceso de Unión Europea. Y por lo tanto, en ese aspecto, pues me he sentido bastante honrado. Yo voy a
tratar de dar algunas ideas sobre un tema que, dicho sea de paso, me han impuesto, como a Mariola, ¿verdad? Es decir, que no me han dado opciones siquiera, e incluso al principio, como Mariola, tuve la preocupación de que, Dios, yo soy jurista. ¿Cómo abordar este tipo de problemas desde esa perspectiva sin salirse de la óptica del derecho? Pero yo enseguida encuentro justificación para casi todo y dije, bueno, en España es el único país del mundo donde el área de conocimiento se llama Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Esto a veces nos hace tener una percepción esquizofrénica del mundo, pero a su vez también nos puede ayudar a entenderlo desde otra perspectiva, con otro análisis, en definitiva, con una metodología diferente. Por tanto, al igual que Mariola, no creo que vaya a mencionar ningún artículo, ningún párrafo, ni el profesor Jáuregui también me ha sorprendido enormemente. Yo conocía sus escritos previos, pero nunca había tenido ocasión de oírle, y me ha sorprendido enormemente que, siendo de los que se llaman, no usted a sí mismo, sino los que se llaman positivistas, ¿no? Es decir, del derecho constitucional, que no tiene ninguna adenda como tiene el derecho internacional público de relaciones internacionales. Ustedes son de derecho constitucional, no de derecho constitucional y estudios políticos, no, derecho constitucional. Y a pesar de ello habrán visto ustedes que tampoco ha hecho ninguna referencia, ni falta que le hacía, a ningún párrafo de ningún artículo de ninguna constitución. Por lo tanto, con esas limitaciones también voy a pedir su benevolencia para que, con el corto tiempo además de que disponemos, pueda plantear pues una tormenta de ideas más que ninguna otra cosa, aunque el compromiso está en hacerlo por escrito, y ya aquel que tenga más interés, más profundo en ver la fundamentación de las cosas que digo y demás, pues pueda acudir al texto escrito. En este sentido, en algún punto seguro que me voy a repetir, porque ya soy consciente esta mañana, cuando se han dicho algunas cosas, que yo decía, vaya, me lo están pisando, pero en general creo que va a servir para que haya una interacción incluso con los colegas que han hablado anteriormente y con toda seguridad con los que hablarán después. La Unión Europea, interpretándola en un sentido europeo general, no solo los estrictos estados de la Unión Europea, pues está viviendo, como se ha dicho, pues momentos de incertidumbre, momentos de desilusión, y por lo tanto todo esto dificulta el hablar ahora de integración. ¿Por qué? Porque las asimetrías son muy desproporcionadas. También esto se ha puesto esta mañana sobre el tapete. Parece como si el fin de la historia nos llevara ahora a un modelo único donde las grandes corporaciones, en el peor de los sentidos, Mariola, las grandes corporaciones, los grupos financieros, los lobbies de aprovechados, fueran los únicos actores, ¿no? Olvidando pues los grandes valores que presiden la Unión Europea. Democracia, tolerancia, respeto por los derechos humanos, Estado de Derecho, Estado de bienestar social. Y la Unión Europea no ha sabido, por debilidad por supuesto, aprovechar las fuerzas centrípetas que la han inducido a la Unión, y se ha dejado llevar por las fuerzas centrífugas, que es la que la está condenando a la desintegración, lejos, por tanto, como además se ha dicho esta mañana, por todos prácticamente, por los tres ponentes, de sus objetivos iniciales. Cada vez, por tanto, estamos más lejos de la convergencia, y no solo económica. Aquellos postulados que terminaron por reconocer la necesidad de una política de cohesión social están siendo puestos en entredicho. El problema no es, por tanto, solo de crisis económica, sino que también, entre otras cosas, es una crisis de valores. Es más, me atrevería a decir que es más de valores que de economía. Y, de nuevo, volvemos a esa vieja y falsa división entre países ricos, países pobres, países del norte, países del sur. Esta falta de cohesión están detrás del deterioro de los servicios públicos, de las variaciones tremendas en el balance de las rentas, convirtiendo a unos ciudadanos europeos en ciudadanos de segunda, mientras otros viven en la opulencia, por cierto, sin darse cuenta del enorme peligro que se le acecha.
Quien piense que en un mundo global, y no solo se globaliza la economía, sino también los riesgos y las amenazas, se puede afrontar con soluciones individuales todos los soberbios desafíos a los que estamos llamados, se equivoca. Y de camino solo provoca descontento social, que se salda, como estamos viendo, y se ha manifestado esta mañana, con xenofobia, con nacionalismos, con populismos, etc. Y por lo tanto, voy a analizar 4 elementos solamente, 4 vectores de todos aquellos para comprender que la necesidad de cambios radicales en la percepción europea merece un poco de atención para no terminar fragmentándola, para que su fragilidad no termine consiguiendo el objetivo que a algunos les gustaría. Uno de los factores, se ha mencionado esta mañana, y quizás en este aspecto voy a tratar de reducir bastante lo que tenía planteado, es el de la inmigración. Es uno de los factores que están afectando a la integración europea. Son, por tanto, desafectos que se van teniendo con percepciones muy distintas, ¿no?, sobre los temas migratorios, que la Unión Europea hasta ahora lo ha estado abordando desde una posición excesivamente economicista, y luego veremos también que populista. Solo aceptamos inmigrantes cuando nuestras necesidades económicas lo requieren. Entonces no solo son bienvenidos, sino incluso hasta llamados. Hasta ahora la política migratoria de la Unión Europea prácticamente se ha ceñido al marco estricto del asilo y el refugio. ¿Por qué? Pues sencillamente porque esta materia sí que no era un problema económico, era un problema de seguridad, mejor dicho, de derechos humanos, no era económico ni era de seguridad. Por el contrario, ahora habrán visto ustedes, como luego haré referencia, pero que también el profesor Jáuregui ha mencionado, el problema ya es de seguridad y, por tanto, ahora quieren resolverlo desde otra perspectiva. Ahora mismo el tema, como digo, del refugio, del asilo, ha tratado de resolver algunos problemas, ese de los refugiados en órbita, por ejemplo, es decir, aquel que iba solicitando refugio en España, que aquí no se lo dan, va a Francia, que allí no se lo dan, a Italia, va a Suecia, y se ha pasado 18 años solicitando asilo. Sin embargo, incluso en el tema del asilo ha sido extremadamente restrictiva, reduccionista. Por ejemplo, el mismo concepto de lo que se entiende por asilo lo hemos circunscrito a la Convención de Ginebra del año 51. Es decir, fíjense, del año 51, cuando se hace esta convención, se responde a unos criterios, a unas circunstancias que son radicalmente diferentes a las actuales. Y esto lo que ha hecho es que tengamos hoy una política común de asilo que incluso ha tendido a una política de mínimos. Por ejemplo, en España claramente nos hemos adaptado a la nueva legislación europea y hemos reducido sustancialmente el derecho de solicitud de asilo con todo lo que ello implicaba. Por ejemplo, de circunscribirnos al concepto de reagrupación familiar del asilado exclusivamente a la familia nuclear. Y por nuclear se interpreta incluso excluyendo a los hijos mayores de 18 años, aunque sean dependientes. Ni les cuento a la suegra o los hermanos menores o lo que sea. Por tanto, como ven, se ha diseñado un marco jurídico excesivamente restrictivo, aunque para dar salida a los valores de la Unión Europea se han hecho normas paralelas, digamos, creando lo que hemos llamado el Estatuto de Protección Subsidiaria. Allí hemos regulado un poco, digamos, la manera en que haya otras causas de asilo que no están estrictamente incorporadas en el mismo concepto de la Convención. Por ejemplo, la violencia doméstica o la orientación sexual. Eran causas que no están contenidas en el Estatuto
del refugiado, que era muy restrictivo. ¿Quién se iba a imaginar en el año 51 que podía haber persecución por motivos de orientación sexual o por motivos de violencia doméstica o con algunas otras cuestiones, ¿no? O incluso concepto de raza que era ABC, ¿no? Eran las 5 razas por colores en el año 51. ¿Quién se iba a imaginar que hoy iba a haber albinos negros que solicitaran ayuda a la Unión Europea para protegerse? Todo esto ha hecho que sí, que nos hemos agrandado un poquito esa protección subsidiaria, pero los egoísmos nacionales, los intereses económicos, los miedos políticos en asumir los propios valores de la Unión Europea en este marco ha hecho que sea excesivamente restrictiva y además reversible, a diferencia de lo que sería el estatuto del refugiado, que no es reversible. De esta forma, por tanto, como digo, pues se establecen este tipo de cuestiones. Pero, claro, podía pensarse, claro, es que incluso el propio ACNUR, de hecho ACNUR se ocupa fundamentalmente de los grandes desplazados, de los movimientos masivos. Eso ya afecta al tema de la seguridad y había que abordarlo en la Unión Europea. Y se abordó desde una pura teoría jurídica, de forma muy fina, muy bien hecho, porque habíamos tenido previamente una larga experiencia de bastantes años con los desplazados del conflicto de la Yugoslavia y fuimos capaces de crear digamos, un estado de cuotas. Y ahora nos vienen con el mismo cuento, pero sin haber activado el sistema. Pero si lo tenemos desde el año 2001, ¿por qué Alemania? ¿Por qué Francia? ¿Por qué Italia? No hace falta que preguntemos por qué España no han querido activar el sistema del reparto de cuotas. Era muy fácil. Tenían la directiva, tenían sus normativas adaptadas a esa directiva, lo podían haber hecho. Pero es que no quieren hacerlo. Porque en el año 2001, que todavía éramos todos ricos, era muy fácil aceptar, porque los necesitábamos, y darle un estatuto permanente. Ahora ya no queremos darle estatuto permanente. Y lo que hacemos es el mismo sistema, pero fuera del sistema. La Comisión Europea hace una propuesta al Consejo para que haya un reparto de la carga. Ya han visto ustedes las peleas de todos los estados, unos diciendo unas cosas y otros diciendo otras. España ha argumentado pues, su situación económica. Otros han argumentado, quizás con más razón, la carga que ya soportan. El final, al menos por parte de España, verán ustedes que será el que yo creo que va a ser y no va a ser más de eso. Claro que hay que aceptarlo, por vergüenza, pero nada más que por vergüenza. La contabilidad la vamos a hacer con los que tenemos en los centros de internamiento de Ceuta, Melilla y probablemente, no sé si Málaga y Tarifa. Con eso cubrimos ya de sobra. Es decir, no aceptaremos a un solo sirio, ni a un solo libanés, ni a un solo maliense. Esto es lo que, en mi opinión, va a terminar con este sistema digamos, de temporalidad. Por supuesto, los problemas relacionados también con las limitaciones de las fronteras interiores, que han empezado los estados a establecer controles. ¡Qué curiosidad! No en las fronteras, pero sí en sus proximidades. A 1 kilómetro, a 300 metros. Eso no es un control de la frontera interna. Pero claro, es que afortunadamente la Comisión Europea se ha puesto las pilas y hay expedientes a Austria, a Bélgica, a República Checa, Alemania, Estonia, Italia, Letonia, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia, que lo están haciendo. Incluso, afortunadamente, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado diciendo que esto es una infracción del artículo 2 del Tratado de Funcionamiento, ya he dicho un artículo que no quería decirlo, de la normativa del derecho de la Unión Europea. Y la arquitectura creada en torno a este control fronterizo se ha ido pensando todo para el rechazo a lo que no es europeo. Pero ojo, eso era antes. En esta supercrisis reciente, ya incluso a lo europeo, dentro del marco de los ciudadanos europeos, hay ya restricciones para su libre circulación y residencia. Ya han visto ustedes lo que se ha ido haciendo. Es más,
El sistema crea, por sus propias debilidades, que basta que haya un partido de fútbol o de lo que llaman alto riesgo, que hoy día son todos, un acontecimiento social, que puede ser, no sé, la boda del príncipe cuando se casó, por ejemplo, que se cerró el espacio aéreo español, ¿no? Una cumbre política que haya en Barcelona, porque así evitamos a los antisistemas, que en definitiva no son más que indignados con un tipo de política, no son antisistemas, pues todo esto tiene unos altos costes para la propia integración europea. Por lo tanto, en este sentido, como digo, habría que modificar un poco todo este tipo de estructura. Incluso, fíjense, los propios castigos a las que se ven los ciudadanos, que es tremendo, ¿no? Personas que simplemente están ayudando de forma humanitaria a sus propios congéneres. En el currículum se le ha olvidado decir que yo soy de Gibraltar del Norte, es decir, soy del campo de Gibraltar, en donde pueden ustedes imaginar la de personas que llegan continuamente a las playas de Tarifa, que estamos ahí tomando el sol y llegan, y si le da uno agua o si le ayuda a ir a Algeciras al hospital, eso está considerado y además no solo considerado, la policía lo ejerce y los jueces condenan a las personas como si fueran traficantes de personas. Ya sé que con la pena mínima, pero fíjense usted qué barbaridad. Nos inculcan unos valores desde pequeño, ayudemos al prójimo, la solidaridad, si quieren ustedes la caridad cristiana, y ahora cuando la ejercemos, bueno, creo que todos somos conscientes de lo que ha ocurrido con ese padre maliense que solicita la reagrupación familiar de su hijo de 8 años, no de 18, de 8 años, ¿no? Y que le fue denegada porque su diferencial era de 57 euros al mes. 57 euros al mes. Como consecuencia de esto, dado que se le había denegado y quería reagrupar a su hijo, que yo le hubiera dado un premio a la paternidad, resulta que él le paga a una mafia para que lo ponga en la frontera. La mafia en la frontera, no se le ocurre otra cosa más que encerrarle una maleta de viaje y obviamente el resultado ya lo conocen ustedes, pero inicialmente fue que quedó bajo la custodia de la administración, ni siquiera de la madre, y que el padre fue ingresado en prisión. El padre fue ingresado en prisión. Es verdad que ahora ya no lo está, pero ingresó en prisión. No hablo de la vergüenza de la directiva de retorno, porque no tengo tiempo, pero en el texto escrito lo dejaré. Por tanto, esta tormenta de ideas en materia migratoria. Identidad. Esta mañana se ha mencionado también por parte del profesor Jáuregui a Habermas, pues a mí me gustaría volverlo a retomar. Él dice que los ciudadanos tienen que tener principios comunes y eso es lo que les identifica. No les identifica una cultura común, sino los principios. Y esto parecía evidente en Europa. Bueno, de hecho, además, se basa esa ciudadanía en esos principios y esos valores que son señas de identidad de la Unión Europea. Ahora bien, la identidad europea se está construyendo a través de falacias como la ciudadanía europea, que solo existe para excluir a los no europeos, y no solo porque respeta la identidad nacional, sino porque es el mayor signo de exclusión que tiene la Unión Europea, incluso para derechos fundamentales. Ya Dinamarca señaló en su declaración unilateral al aceptar el Tratado de Maastricht todo lo que supuso el tema de la ciudadanía, como ustedes recordarán, que no voy a hacer más mención. Y también hay declaraciones anejas en el Tratado de Lisboa, es decir, las declaraciones, para los que no son juristas o no conocen el derecho internacional, forman parte del texto constitucional, es decir, del Tratado de Lisboa. Nosotros llamamos Tratado de Lisboa por simplificar, pero en realidad el Tratado de Lisboa son 2 tratados como mínimo, más 56 declaraciones y 62 protocolos, es decir, que es una inmensidad. Bueno, pues en uno de ellos se hace una mención especial por parte de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Rumanía, que reconocen la bandera europea, el himno, la divisa unidad en la diversidad, el euro y el Día de Europa el 9 de mayo, que son símbolos, se dice expresamente, de pertenencia común de los ciudadanos a la Unión Europea y de su relación con esta. Y ustedes me podrían decir, bueno, como pues eso es lo suyo, ¿no? Que tengamos unos símbolos, eso sí, pero esto lo que quiere decir es que solo 14 estados
de la Unión Europea, es decir, la mitad de los Estados miembros, aceptan estos símbolos como símbolos que nos representan. Polonia, también Reino Unido, pero lo hizo anteriormente, Polonia, en el marco de la Carta de los Derechos Fundamentales, ya señalaba que eso no afectaba de modo alguno al derecho de los Estados miembros a legislar en el ámbito de la moral pública, del derecho de familia, así como de la protección de la dignidad, del respeto de la integridad humana, física y moral. Es decir, como ven, vamos señalando cada vez más nuestras diferencias, algunas de ellas, incluso, en mi opinión, notablemente inconsistentes con los propios valores que se van marcando en el tratado, o en los tratados. En el 2004 se adopta también un plan plurianual para reforzar el espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que se establecen 10 prioridades, entre ellos el reforzamiento de los derechos humanos, de la ciudadanía, la garantía de un auténtico espacio. Sin embargo, todas estas prioridades no solo han perdido vigencia, sino que se han venido adoptando una serie de medidas que han venido a señalar que los intereses no están del lado de la creación de una identidad europea, sino todo lo contrario. Por ejemplo, vean ustedes lo que está sucediendo en los aeropuertos, el recrudecimiento de las medidas de seguridad que afectan ya a la libre circulación de ciudadanos europeos, además de violaciones de derechos fundamentales, por ejemplo, esto del escáner corporal, que afortunadamente ya ha sido considerado por el propio Tribunal de Justicia como ilegal en la medida en que se estaba haciendo. Ahora lo harán para adaptarse a esta jurisprudencia, y todo esto supone graves trabas al ejercicio de libre circulación, que genera desconfianza ciudadana, falta de empatía, arbitrariedad e incluso severidad, en mi opinión, absolutamente innecesaria. Igualmente está sucediendo con la regulación uniforme de los derechos de los cónyuges de los ciudadanos europeos. Pues si yo soy ciudadano europeo y puedo circular libremente y establecerme libremente, también tienen que hacerlo mi familia, mi cónyuge, mis hijos. Pero si tienes la mala suerte de que tu cónyuge no sea un cónyuge europeo. Si no es europeo, ya tenemos problemas. Pero si además es europeo y encima es homosexual y tú te has casado siendo hombre con un hombre o siendo mujer con una mujer en un estado cuyo estatuto personal lo permite, no tienes la misma opción con reagrupamiento familiar, sino que lo tienes por otra vía y, por ejemplo, en Italia o en Irlanda o en algunos otros estados, porque hay unas variables en función de los reconocimientos que se hacen. No les hablo de los matrimonios polígamos, porque entonces ya en fin. También se produce, por tanto, desafectación de los ciudadanos europeos, falta de identidad. Incluso fíjense, cuando los ciudadanos europeos, que tienen libre circulación digamos, de movimiento, de establecimiento, pero ahora llegan con un titulito profesional que no es reconocido de forma uniforme por todos los estados, con lo cual queda uno suficientemente limitado. Y la excusa es el mercado interior, pero todo esto ¿a qué afecta? A la identidad europea. Otro problema que también ha sido mencionado esta mañana, que demuestra un poco la baja calidad de la identidad, también una baja calidad democrática, pero también de la identidad, que es la marginación de las comunidades gitanas, por ejemplo, ¿no? El ejercicio del derecho de los estados a expulsar a ciudadanos de la Unión Europea, a retirarles su derecho de residencia en determinadas circunstancias, como ya se está produciendo. Otra de las cuestiones que formaban parte de las señas de identidad de los europeos, pues parece que podía ser la moneda común, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que esta mal llamada crisis está sirviendo igualmente para la desafectación, ¿no? Ahora tenemos ciudadanos de otra categoría. Ahora hay ciudadanos procedentes de estados acreedores y ciudadanos procedentes de estados deudores. O, como se ha llamado, incluso Mariola lo ha dicho, dice, claro, los estados centrales y los periféricos. Y, bueno, el lenguaje al final terminamos por creérnoslo, ¿no? Y todo esto afecta, insisto, a este tipo de cuestiones. Probablemente la inexistencia de ese tesoro público europeo, del que casi todo el mundo habla, pueda resolver este factor, no lo sé. Tengo poco tiempo,
al populismo, analicemos un poco a bote pronto esta cuestión de los populismos, ¿no? Porque si hay algo que identificaba hasta ahora a la Unión Europea, es la democracia liberal. Incluso había, bueno, hace 2 semanas estaba en un comité de expertos de la Unión Europea en un estado alejadísimo, que era Georgia. Me pilló además cuando los leones estaban por las calles. Y recuerdo que uno de las intervinientes, una responsable de una dirección general de la Unión Europea, llegó a decir que a mí no solo me turbó, sino que además levanté mi mano y protesté agriamente, porque decir que la economía de mercado es un valor de la Unión Europea, a mí me pareció, sinceramente, y bueno, lo único que hice fue leerle el artículo donde se señalan los valores y los principios. ¿Qué es un principio? Vale, pero un valor es un principio. Y aunque el Tratado de la Unión Europea no lo distingue, pero sí que en el rótulo dice valores y principios. No le demos categoría de valor, pero sí creo que a la democracia liberal. Luego ya discutiremos si participativa o como queramos, pero, por tanto, hoy día este concepto está todo muy desligado, todo aparenta ese modelo. Pero si se fijan, nuestros acercamientos, por ejemplo, a China, ¿no?, que es verdad que son efectos beneficiosos de un mercado gigantesco y que, bueno, esto hace que la Unión Europea acepte un leninismo político a nivel chino y un liberalismo económico, porque es lo que a mí me interesa. Ambos de enormes proporciones. Las críticas europeas a la Rusia de Putin no dejan de ser más que un enojo vacío para buscar complacencias económicas o estratégicas, incluyendo a Ucrania, ¿eh? Pero este sistema liberal extremo no es factible, ni deseable, ni viable. La situación actual pudiera recordar mucho más a la Europa de los años 30. Fijémonos, teníamos o tendríamos una pequeña Europa alemana, como en los años 30, con las semicolonias de Europa Oriental, como en los años 30, Francia optando por una actitud a lo Vichy, aceptando por tanto relacionarse con Berlín, Gran Bretaña más distante que nunca de los problemas europeos, profundizando en su integración en el sistema atlántico dominado por los Estados Unidos, Italia y España dudando entre la sumisión a Berlín o mirando hacia Londres. Los modelos que se imponen son uniformes, sin tener en cuenta las particularidades, y no me refiero solo a las económicas o a las políticas, que también, sino a las culturales, que tienen que ver, por ejemplo, la problemática estonia con la húngara, o la griega con la danesa, o la chipriota con la luxemburguesa. Todas las recetas que se elaboran para curar las enfermedades de la Unión Europea tienen el mismo planteamiento. Son diseñadas por políticos poco avezados en pisar las calles, desde despachos de Bruselas. Pues igual, esto me recuerda como cuando se hizo el reparto de África con Escuadra de Cartabón en los despachos de Berlín. Esto genera, bueno, los problemas que estamos viviendo en los últimos decenios, ¿no? Que un país como lo que tiene es una recta, una línea exclusivamente, que le da igual si ha pasado por encima de ríos o de montañas o de templos, incluso de castas, de familias, de etnias, y esto genera obviamente todos estos problemas, porque al final, ¿qué es lo que trae? A Syriza, a Podemos, pero también a Marine Le Pen o a los ultraconservadores británicos. En principio, ninguno aparentemente aboga por salirse de la Unión Europea o del euro, pero eso será solo mientras se mantengan con la cabeza fuera del agua. Si se hunden, se tendrán que salir, y si se salen, la mayor perjudicada será Alemania, y por ende la Unión Europea. Con los deudores fuera, los acreedores serán los grandes damnificados, sobre todo los estados más pequeños, por cierto, Luxemburgo, Países Bajos. La diversidad económica es un factor de inestabilidad y la falta de identidad, por lo que potencia la desintegración. Las alternativas populistas pueden ser extremistas. Como dice Bruckner, si logran éxito para establecerse como una opción para los votantes que simplemente quieren expresar su oposición, los partidos de la creación tienen que responder. Pueden llegar a ser más radicales en sus posiciones, por ejemplo, los neonazis en Grecia, que lo hizo,
o más populistas, con mensajes simplistas, como el Independence Party del Reino Unido, con mitos, como el Frente Nacional de Francia o los neofascistas en Italia, quienes presentan a los inmigrantes como la razón del desempleo, la delincuencia y los problemas del estado de bienestar en general, o pueden tratar de complacer a su electorado con beneficios y privilegios. El mismo PASOK griego lo tuvo, el NEA lo tiene, con acciones simbólicas como Fidesz en Hungría o con sus acciones contra Roma. Los populismos, pues, aparecen en todos los estados, con diferencias sustanciales entre unos y otros, pero con un elemento común. Todos pretenden desestabilizar la Unión Europea. Todos quieren desintegrarla porque no sirve a sus intereses. Hay una tentación a considerar populismo lo mismo las propuestas de Marine Le Pen que a las del presidente húngaro Orbán, que a los de los movimientos de indignados en España, o las del gobierno de Syriza o Amanecer Dorado en Grecia, o a las de Beppe Grillo en Italia, o verdaderos finlandeses, o al Partido de la Libertad de los Países Bajos, o a UKIP en el Reino Unido. Pero nada más lejos de la realidad social en la que nos movemos. Sinónimos de populismo no pueden ser eurofobia, nacionalismo o indignación, pero las consecuencias de sus acciones sí se concentran en un mismo punto: la identidad nacional frente a la integración europea, porque todo lo negativo viene de la existencia de una madrastra europea que todo lo malo lo consiente y que todo lo bueno lo persigue. En el fondo son las frustraciones de las gentes los que les induce a oír de boca de sus líderes lo que en la realidad quieren ellos escuchar, ¿no? La realidad, por tanto, ese populismo está instalado en el seno incluso interno de la propia Unión Europea, incluso, por tanto, dentro de las instituciones. ¿Cómo se puede hablar de valores, de respeto de los derechos humanos y estar negociando hasta la saciedad la expulsión, incluso colectiva, de los inmigrantes, de las cuotas de refugiados, de las misiones de paz de la Unión Europea, sin mandatos de protección de los derechos humanos? Perdonen aquí un inciso, qué vergüenza. Acaban de crear una operación de mantenimiento de la paz en el Mediterráneo Sur y entre su mandato no está el de la protección de los inmigrantes, de los náufragos. No estoy hablando de otra cosa, es patético. Sin respeto a las cláusulas democráticas en nuestras relaciones externas, y ello a pesar de los discursos hipócritas de nuestros gobernantes, de las normas jurídicas que nos hemos dado, de los engaños de las promesas electorales. Son respuestas, como digo, incluso institucionales. Esto del desgaste del Estado benefactor y de la democracia social. Es verdad que el populismo gubernamental ha sido incluso en algunas ocasiones sancionado por la Unión Europea, pero éramos ricos entonces, en el año 2000, cuando el gobierno austriaco aceptó en su seno al Partido Liberal de Horst Haider, que sí que obtuvo una declaración conjunta de todos los estados de la Unión Europea, 14 entonces, contra esta actitud. O, por ejemplo, piensen en el presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Juncker, que recibe en un Consejo Europeo de Riga el pasado 22 de mayo del 2015 al presidente húngaro Viktor Orbán con un «hola, dictador». Y se queda tan pancho, más allá de lo diplomático, de lo cortés o de lo periodístico. Sus palabras, ¿qué es lo que denotan? Pues una connivencia con regímenes populistas, aunque sean regímenes cuyo grado de institucionalización sea de gran calado. Me queda toda una parte a la que renuncio a hablar, a comentar, que es el de la política exterior, que como además es la de mi especialización, quizás no merece la pena, salvo que en alguna de las preguntas que hagan ustedes en el debate que puedan tener interés en esto. Aunque tengo conclusiones sobre los 4 vectores, pero quizás lo único que sí que diría es que nosotros necesitamos más Europa y no menos Europa. También necesitamos, por cierto, más Estado, porque solo de esa manera se pueden luchar contra mafias, contra traficantes de toda índole, contra la corrupción, contra los listillos de los lobbies financieros. Con más Europa, con más Estado, podremos poner más freno a los desvaríos, a las violaciones de los derechos humanos, y los europeos solo podremos sobrevivir en el marco de nuestros valores si somos capaces de unirnos en la diversidad. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo.
por esa dimensión humana que nos has proporcionado sobre estos temas tan sensibles como es la inmigración, la identidad, populismo y sobre todo por esas valiosas valoraciones personales que nos has dado y seguiremos hablando en el debate sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, y ya pasamos al último ponente de esta mañana, a quien voy a presentar también. Él es el señor Jesús Lizcano Álvarez, a quien voy a presentar, tal como aparece en primer lugar identificado en el programa. Él es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro fundador y actual presidente de Transparencia Internacional España. Bien, destaco en su largo currículum que es director de 2 revistas, una científica, Encuentros Multidisciplinares, y otra de carácter internacional y de corte más técnico, Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión. Tiene numerosísimas publicaciones, es autor de 14 libros y de un centenar de artículos publicados en revistas y en publicaciones en medios nacionales e internacionales. Por destacar algunos de sus libros: El sistema de gestión y de costes basado en las actividades, Guía contable del IVA, La empresa y su entorno económico en la perestroika, La rentabilidad empresarial, una propuesta de análisis y evaluación, entre otros. Desde 1988 es presidente de la Comisión de Contabilidad de Gestión AFA. Ha dirigido y participa también en numerosos trabajos y proyectos de investigación. Y destaco finalmente, entre otros méritos que selecciono, que ha sido o es miembro de distintas asociaciones y organizaciones civiles, como la Asociación para la Integración Europea, que estará muy necesitada en estos momentos de nuevos miembros, y ACNUR. Y finalmente destacar también que es coordinador del Foro sobre Convivencia y Fundamentalismos de la Universidad Autónoma de Madrid y el Ateneo de Madrid, y vocal de la Junta Directiva de la Asociación para el Diálogo Interreligioso. Y el señor Lizcano nos va a hablar del gran reto europeo: mejorar la transparencia y eficacia de las instituciones en la Unión Europea. Así que le cedo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo primero, agradecer que me hayáis invitado a este curso y a por lo tanto, esta universidad, esta ciudad tan estupenda y además con un clima tan estupendo. Los que venimos de Madrid esta mañana, que estamos ya a la hora que he venido, de una cantidad de grados tremenda, 30 y algo ya, y aquí pues nada, es un rato de por lo menos de contemplación del mar, del clima, etcétera. Bueno, al margen de temas tangenciales, pues agradecer mucho. Y yo, mi charla fundamentalmente, primero marco mi posición, que aunque no está en el currículum, no está resaltado en el currículum, yo soy muy europeísta. O sea, más Europa, decía Pablo Antonio, pues más Europa. Yo soy muy convencido europeísta y además siempre lo he sido desde muy jovencito. Yo empecé dentro de esta senda que llevo prácticamente toda mi vida en organizaciones civiles, pues había una que se llamaba Juventudes Europeas Federalistas. A finales de los 70 y principios de los 80, nosotros lo que postulábamos, teníamos el sueño de ser europeos, porque en aquella época era un sueño. Los más jóvenes ya lo dan como hechos, lógicamente, pero los que éramos en aquella época, pues la verdad es que teníamos que llegar a Europa, teníamos que ser europeos, dábamos cursos, actividades, marchas incluso dentro de eso. Y bueno, pues fue un reto estupendo que luego ya se vio fraguado en que entramos ya, como es lógico, en la Unión Europea. Bueno, en la Comisión, en el Mercado Común, la Comisión se llamaba en aquella época el Mercado Común, sí, prácticamente, y ahora ya la Unión Europea. Entonces, bueno, pues es una larga senda que la verdad es que la contemplamos de algunos con una cierta retrospectiva, y tenemos que estar orgullosos, aunque estemos en una época un poquito delicada con todo esto que está pasando dentro de Europa, los temas políticos de Ucrania, de Grecia, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, pues hay que seguir peleando por la Europa, porque somos privilegiados. Yo creo que los que estamos en Europa somos privilegiados respecto al mundo, en el espacio y en el tiempo, además. Bueno, todo eso será para marcar mi posición personal respecto a Europa, aunque no voy a hablar de eso. Tampoco voy a hablar, no vengo como profesor universitario, porque mi perfil es distinto, soy economista. Entonces vengo como miembro de una ONG, representante de una ONG, que es Transparencia Internacional. Repito, aunque soy profe universitario, voy a hablar sobre todo de la sociedad civil desde esta perspectiva.
Mi ponencia fundamentalmente, igual que decía Pablo Antonio, que la suya era una tormenta de ideas, pues la mía es una tormenta de datos. Espero que sobreviváis y no os aburréis mucho, en fin. Y también en cuestión, por acotar el tiempo, como yo la traía preparada para 40 minutos y por mor del tiempo y para que no os salgáis muy tarde, etcétera, me han dicho lo de 30 minutos, pues bueno, lo que haré será, como la tengo preparada ya, pues ir más rápido, suprimir algunas transparencias, etcétera, y ya está. Pero vamos, lo principal es que los 30 minutos estén aprovechados, tengáis información y sean útiles, en definitiva, ¿no? Que es lo que intentamos hacer los que estamos en ONG, es hacer cosas útiles socialmente, ¿no? Bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer fundamentalmente va a ser hablar, como veis, de transparencia, de corrupción. Esta ONG, lo que es una ONG, como quizá la conozcáis algunos de vosotros, Transparencia Internacional, pues nos movemos en dos ejes fundamentalmente. El primero de ellos, y es un valor fundamental, que es la transparencia pública como necesidad y como valor social, ¿no? Entonces, bueno, pues la necesidad en los desafíos éticos que tenemos en una sociedad como la europea, que somos, repito, privilegiados en el sentido, somos los más desarrollados, más maduros, por cultura, por historia, por tolerancia, por mixtura de, o sea, por mezcla de, digamos, de todo, de razas, de perfiles, de culturas, de idiomas. Bueno, entonces, en cualquier caso, pues uno de ellos es la transparencia política, social, económica, la lucha contra la corrupción, la integridad y responsabilidad social de las organizaciones, incluidas las entidades públicas, es el foco, el eje fundamentalmente de lo que contemplamos muchos ciudadanos, de lo que contemplan muchas ONGs, entre ellas pues la mía, a la que pertenezco. Transparencia y corrupción son las dos caras de una misma moneda. Como sabemos, la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción. En todas las instituciones nacionales, europeas, tiene que primar la transparencia para, entre otras cosas, intentar mermar o dificultar la corrupción, y también como instrumento fundamental para la integridad y el buen gobierno de todas esas instituciones que nos gobiernan, que nos representan, a las cuales financiamos, etcétera. La importancia de la sociedad civil, pues qué voy a decir yo, que me he movido siempre en la sociedad civil, pues en este caso es una ONG, Transparencia International, que es una organización que, como quizás sepáis algunos de vosotros, he dicho antes, lucha en un centenar de países contra la corrupción y a favor de la transparencia social. Elaboramos anualmente 4 informes. Voy a hablar así un poco de cómo los datos fundamentalmente que surgen de estos informes, o de algunos de ellos, porque no me daría tiempo a hablar de todos, pero en cualquier caso uno de ellos fundamentalmente es el índice de percepción de la corrupción, otro es el barómetro global de la corrupción, el índice fuentes de soborno, el informe global sobre la corrupción en el mundo. Eso nos da una idea también de cómo está la situación, una especie de mapificación, radiografía o diagnóstico de la situación, de las desigualdades que hay a nivel mundial en todas estas cosas. Luego, a nivel nacional, a nivel español, estatal, pues lo que hacemos es, cuando nos constituimos, empezamos a trabajar en el año 2006, optamos por la otra cara de la moneda, por el índice de transparencia de las instituciones públicas. Empezamos por los ayuntamientos en el año 2008, luego la gestión del agua, todo lo que son confederaciones hidrográficas, agencias autonómicas del agua, que mueven muchos recursos, mucho dinero, también es importante, dinero público. El índice de transparencia de las comunidades autónomas también venimos haciendo, de las diputaciones provinciales, de los parlamentos, y también hemos empezado ahora, hace muy poco, ayer mismo presentamos los resultados del índice de transparencia de los clubes de fútbol, que no voy a hablar de él porque no me ha dado tiempo a preparar los datos, las transparencias, etcétera, pero bueno, simplemente por señalar que además hay un equipo. De los dos que han sido ganadores, vamos a decir así, dentro del ranking, nosotros hemos evaluado los 41 clubes de primera y segunda división, pues los dos primeros han sido el Eibar, que está cerca de aquí, y el Real Madrid. O sea, son dos equipos antagónicos. El Eibar es una ciudad cerquita, me ha comentado el taxista que está a 40 y tantos o 50 kilómetros, o sea que es una ciudad de aquí, o sea, un equipo de aquí, perdón, y luego el otro equipo, en fin, están en los dos extremos de la horquilla presupuestaria. Uno de ellos, el Madrid, tiene 578 millones de euros de presupuesto anual y el Eibar 16. Y han sido los dos más transparentes. O sea, realmente uno es 35 veces el otro. Todo el presupuesto de un club como el Eibar pues equivale a la ficha de un jugador, en este caso Cristiano Ronaldo. En fin, que son absolutamente antagónicos. Pero lo que quiere decir este índice, lo mismo que otros, es que la transparencia no es una cuestión de tamaño, vamos a decir así, tamaño económico, tamaño presupuestario, es una cuestión de actitud, de voluntad. El que quiere ser transparente, pues lo es, sea grande o sea pequeño. La transparencia no cuesta nada realmente, salvo que se tenga algo que ocultar. Por lo tanto, es importante pues ver que efectivamente, y luego en los partidos políticos, los parlamentos, en los ayuntamientos, pues vemos que también es una cuestión de voluntad. Salen ganadores, pues a lo mejor, pues digamos, ayuntamientos de progresistas, conservadores, nacionalistas, y por abajo también salen. O sea que realmente, repito, una vez más,
además, y este es un primer mensaje que venimos contrastando, es que la transparencia es algo fundamental, algo que demandan los ciudadanos y que no cuesta nada realmente, y que pueden serlo tanto los ayuntamientos pequeños como los muy grandes, o los clubes de fútbol, como hemos visto, pequeños como grandes, etcétera. Bueno, esto es un paréntesis respecto a este índice de transparencia en los clubes de fútbol. Luego también venimos haciendo en principios empresariales de transparencia y corrupción, como quizás sepáis o ya sabéis, la directiva europea, el Código Penal, el nuevo, bueno, no ya todo nuevo, hace unos años pues establece ya el tema de la responsabilidad civil, penal de las empresas, la corrupción privada, todo eso, pues también hemos entrado en ese tema. No voy a hablar de ello, simplemente lo menciono de referencia. Hemos evaluado a los partidos políticos en cuanto a su transparencia y lucha contra la corrupción. Hacemos convenios de transparencia con distintas instituciones de todo tipo, partidos políticos, jueces, o sea, el Consejo General del Poder Judicial, pues ahora vamos a hacer con los fiscales probablemente, y con muy distintas entidades, fundaciones, etcétera. Y también venimos haciendo estudios coordinados internacionalmente sobre el sistema de integridad, sobre el tema de los lobbies, que es también delicado, es importante también. En fin, bueno, eso es una especie de panorámica de lo que venimos haciendo y de lo que, bueno, de alguna manera en lo que más relación tenga, y algunas de estas cosas pues voy a hablar muy brevemente. En cuanto a la situación a nivel de la corrupción, a nivel internacional, pues hay un índice que es el más conocido, el más antiguo, que clasifica 175 países por su nivel de corrupción. Según las percepciones, un índice subjetivo, es decir, la corrupción ya probada ya con sentencia firme, etcétera, sería muy largo de, además, entonces lo que se hace es unas macroencuestas que hacen 11 organismos internacionales, hacen 12 macroencuestas en su conjunto, y merced a ello pues se integra, luego se conjugan los resultados y da lugar pues a resultados. Fuerte correlación, por ejemplo, entre corrupción y pobreza. Lógicamente los países más ricos son los que más control social hay, entonces menos corrupción. En los países más pobres, lógicamente, hay un desgobierno en muchísimos casos, hay, pues los gobernantes hacen prácticamente lo que quieren, y entonces hay bastante corrupción. También es una correlación, en este caso negativa, entre corrupción y libertad de prensa. En los países en los que hay una mayor pluralidad, investigación, medios de comunicación, pues hay más control, vamos a decir así, de la información, y menos corrupción. En aquellos países en los que la prensa pues es un monopolio, un oligopolio al servicio de los clanes que gobiernan en muchos países, pues realmente pues hay bastante más corrupción. Luego, resultados, muy sencillamente, decir que 121 países, el 70% están suspensos en la última edición de este índice, que fue el mes pasado, último mes de diciembre del año pasado, y pues hay, en fin, esa proporción es porque sacan menos de 50, entre 1 y 100, y lo peor es que 52 países, el 30%, pues están muy suspensos, con 30 o menos. La horquilla global está entre 92, que está países europeos, Dinamarca, en fin, en este caso también Nueva Zelanda, y luego los estados fallidos prácticamente, que son los que no hay prácticamente estado, como muchísimas regiones de Somalia, que hay un descontrol total. Somalia, Corea del Norte, que es un país totalitario, etcétera, que hay una dictadura, pues entonces, bueno, pues son los que lógicamente salen peor. Después, en cuanto al análisis por áreas geográficas, regiones, por la Unión Europea y otros países europeos, en fin, 26 aprobados, 5 suspensos. Europa del Este y Central, 20 países, 1 solo aprobado. Oriente Medio y Norte de África, 3 aprobados, 16 suspensos. América Norte a Sur, 10 aprobados, 21 suspensos. Está mejor que España, Canadá, Uruguay, Estados Unidos, Chile. Los más bajos en este caso son Venezuela, Haití y Paraguay. Asia y Pacífico, 7 aprobados, 21 suspensos. África subsahariana, como ya sabéis cómo están las cosas allí, quienes gobiernan, en muchos países pues hay 4 aprobados solamente y 43 suspensos, y además lo peor es que 26 países están muy suspensos. En España, en 2014, pues se ha consolidado el descenso, el importante descenso de 2013. Empezamos con una evolución, por poner ahí los últimos años, 7,1, 7, 6,8, 6,7, en fin, hemos ido bajando. En 2012 la puntuación era de 65, el puesto 30, en 2013 bajamos 6 puestos, al puesto 40, o sea, 10 puestos, 6 puntos, y en 2014 nos hemos quedado más o menos como estamos, por un ajuste de redondeos, etcétera, pues más o menos igual. En relación con Europa, que también es un poco lo que interesa aquí, pues si nos comparamos ya con los países vecinos, que es con quien nos tenemos que comparar realmente, pues tenemos ya un puesto bastante más desfavorable, por debajo de la media, el puesto 19 entre los 30 países de la Unión, o por lo menos de la Unión, más Suiza, más Islandia, en fin, de la parte europea. Estamos por encima de Grecia, que vemos que va mal también, en fin, en muchas cosas, desgraciadamente, sobre todo para el pueblo griego. Italia 43 y una buena parte de los países del este. Estamos lejos de Dinamarca. Normalmente los países de aquí de Europa, los nórdicos, son los que salen mejor, no solamente a nivel, digamos, europeo, sino a nivel internacional. Dinamarca, Finlandia y Suecia.
Todas estas clasificaciones, los datos de este último año, todos estos años y muchos más los tenéis, por supuesto, en la página web que luego sale, en la página web de Transparencia Internacional de España. Esto también es una imagen sintética, cromática, de cómo está el mundo a nivel de corrupción. Vemos que está muy oscuro, muy rojo. Todos los países que son más rojos, cuanto más rojos peor. Entonces los países más, del norte, vamos a decir así, los países europeos, americanos y Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, pues son los que mejor están. Aunque también es cierto que mucha de la corrupción es interna y es propia de los países, pero también parte de la corrupción es externa, tiene lugar con concesiones, con licencias, con contratos internacionales, y hay muchas de las empresas que colaboran con los políticos corruptos de los países rojos, pues son empresas multinacionales de los países amarillos. Lo que quiere decir que también, bueno, pues todo tiene su interpretación en el sentido amplio de la palabra. También otro índice que me voy a permitir mencionar muy brevemente es el Barómetro Global de la Corrupción. Es un índice más cualitativo, llega a menos países, pero porque son 107 nada más, entre comillas lo de nada más, y entonces es un índice más cualitativo porque entra ya en percepciones de corrupción en 12 sectores, en partidos políticos, parlamento, ejército, ONGs, medios de comunicación, etcétera. En fin, entonces lo que son los resultados, bueno, también se pregunta sobre las experiencias de los ciudadanos en el pago de sobornos, la opinión sobre la eficacia de los gobiernos en la lucha contra la corrupción, voluntad de los ciudadanos de participar activamente contra la corrupción, que es muy alta, lógicamente, pero luego cuando estamos en países que no tienen ley de protección de vamos a decir así, de denunciantes, pues ya se echan para atrás los ciudadanos por lo que les puede costar las denuncias, muchas veces si no están protegidas, de confidencialidad. Luego, más de la mitad, por decir muy brevemente el resultado, más de la mitad de los ciudadanos del mundo afirma que la corrupción ha aumentado en los últimos 2 años. Los partidos políticos a nivel internacional son el sector peor evaluado, de esos que hemos visto, toda esa lista. Aquí la escala cambia es de 1 a 5 y cuanto más cerca del 5, que es el máximo corrupción, peor. Luego 3,8 es muy alto, sobre 5, y en España más todavía, 4,4. Solo hay 7 países que superan a España en esa visión tan negativa, digamos, de la clase política, de los partidos políticos. Y a nivel mundial, más de 1 de cada 4 ciudadanos ha pagado sobornos en el último año, lo cual es muy grave, y en 14 países de África y Asia más de la mitad de los ciudadanos, para que te den lo más básico, para que te dejen pasar por agua, para que te den asistencia muchas veces médica, educacional, etcétera, pues tienes que pagar sobornos, y lógicamente los pagan los que menos pueden, como siempre. Entonces, bueno, pues el impacto de la corrupción, todo esto son los datos que aparecen de este barómetro, de este último año. Veis que en las filas están los países, en las columnas están los sectores. Entonces, bueno, el sector más oscuro normalmente en cada país es el que está más contaminado, en fin, el más alto, el peor, ¿no? Veis que se concentra una buena parte en muchos países sobre los partidos políticos, también los jueces, la policía, también están bastante contaminados en muchos de los países. No voy a parar mucho, simplemente ver una panorámica general de eso. Pero vamos, todos estos datos pues están, por supuesto, en la página web. Y luego de la otra cara de la moneda, pues lo que sí puedo hablar es un poco fomentar la transparencia como mecanismo de atajar la corrupción, de dificultarla al menos. Entonces, la importancia que de la transparencia. Yo voy a contar el caso de España, que es el que mejor, lógicamente, conozco por lo que estamos haciendo aquí en Transparencia España. Entonces, los índices de transparencia de España son 2 objetivos los que perseguimos con todos esos índices. Uno, primero, evaluar a las instituciones para que lo conozcan los ciudadanos, la sociedad, las que son más transparentes, menos transparentes, y luego generar un mecanismo de aumento de la información. Lo que queremos es que aumente, es decir, que es una forma de propiciar, de impulsar la transparencia de estas instituciones, porque todo nuestro ranking va saliendo en la prensa, entonces todos los que salen mal pues se ven criticados por la prensa local, por los partidos políticos locales o por lo que sea, o regionales o tal. Entonces, bueno, pues es una forma también de incentivar. Hay 2 sistemas de incentivos, bueno, hablaré de ellos, pero en fin. En cualquier caso, promover la transparencia, es decir, no solamente evaluamos, analizamos y lo publicamos en la web como jueces, sino simplemente lo que intentamos es, nosotros con todos estos índices, lo que hacemos es que les mandamos a ellos, hacemos una evaluación previa de todas las instituciones y luego les mandamos una evaluación previa con un cuestionario prerelleno de todo lo que hemos visto que publican o no publican. Les damos la posibilidad en 1 mes, 5 semanas, depende, luego nos piden un poco de mora, o sea, más ampliación del plazo y tal, pues bueno, les damos algunas veces más. Y entonces en ese tiempo están mejorando, están publicando más cosas, a ver si se las validamos, luego lo probamos todo y efectivamente hemos visto que normalmente mejoran bastante en ese periodo de ahí, desde la evaluación provisional hasta la evaluación definitiva. Eso ya es un mecanismo de mejora y luego de un índice a otro, de ediciones tras ediciones, pues van mejorando año tras año porque lógicamente, por lo que decía antes, ¿no? Bueno, el proceso general es que elaboramos normalmente 80 indicadores, en general son 80 indicadores en casi todas las instituciones. En esto del fútbol, pues con 60 ya bastaba, con 60 indicadores para los clubes de fútbol. En fin, normalmente son 80, colaboran muchos técnicos, especialistas, instituciones, pues de la Federación de Municipios y Provincias, la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas, etcétera.
colaboran con nosotros. Los destinatarios son, bueno, podemos imaginar, en España, como quizás sepáis, hay 8.112 municipios, 8.120 han dicho ahora con las últimas elecciones, o sea que pero son más de 8.100 municipios. En países como Brasil, que es 5 veces más grande que nosotros geográficamente y poblacionalmente, pues hay 4.000 y pico municipios, o sea que realmente nos sobran a municipios. Otros países, en fin, en cualquier caso, a ver quién le pone el cascabel al gato de fusionar, de eliminar ayuntamientos. Pero bueno, en cualquier caso, pues nosotros llegamos a los 110 mayores, que por lo menos ya con eso suman más de la población, más de la mitad de la población, ¿no? Entonces, porque el 85% de los ayuntamientos, como quizás sepáis, pues son de menos de 5.000 habitantes, con lo cual, bueno, pues no podemos llegar, ni tampoco la relación coste-utilidad de la información como economista que soy, pues hay que hablar por ella y llegar hasta donde puedes, pero siempre que sea representativo lo que haces. Son 110 mayores ayuntamientos, el INCAU todas las comunidades autónomas, las 17, el INDIP todas las diputaciones, incluidas las forales, excepto las pequeñas. Bueno, quizá los cabildos y algunos consejos baleares no, porque son muy pequeñitos, rompen la representatividad y la significación de la muestra. El INTRA, todos los organismos gestores del agua, confederaciones hidrográficas, agencias autonómicas. El IPAR, todos los parlamentos, los 19 parlamentos, los dos estatales, digamos, Senado y Congreso, y los 17 autonómicos. Bueno, y el del fútbol también, que lo he dicho antes. Pero en fin, en todas las ediciones son 80 los indicadores, en la mayor parte de todos estos que vemos ahí. En el fútbol hemos dicho 60 y en los partidos políticos pues 10, porque con eso nos conformamos, con 10 cosas lo que los partidos políticos, digamos, para empezar. Luego ya les vamos a ir aumentando y tal, para evaluar esa transparencia. Y luego hacemos la presentación pública de los resultados, como fue ayer la del INFUT, que se llama el índice del fútbol. Por poner una muestra sencillamente, para que tengáis una idea de cómo son los índices, pues lo que hacemos es en 80 variables, 80 indicadores, pues en este caso son 6 grandes áreas: información sobre la corporación municipal, 18 indicadores; relaciones con los ciudadanos de la sociedad, 16 indicadores; transparencia económica y financiera, pues 11 indicadores de los presupuestos, el endeudamiento del ayuntamiento, de lo que sea, en fin, que sí se publican todos esos datos que son importantes para los ciudadanos, no solamente de ese municipio, sino para los analistas, estudiosos y para los ciudadanos en general. Transparencia en las contrataciones y costes de los servicios, 4 indicadores; transparencia en materia de urbanismo, obras públicas y medio ambiente, 15 indicadores de la ley de transparencia. La ley de transparencia, como quizás sepáis, no ha entrado en vigor hasta el 15 de diciembre, no entra para la inmensa mayor parte. En España hay 20.000 instituciones públicas, entre ellas las 8.100 y pico ayuntamientos, como he dicho, pero para la mayor parte de ellas, que son las que tienen carácter o rango, digamos, autonómico, provincial, local, etcétera, pues para la mayor parte de esas, más de 18.000, no ha entrado todavía en vigor la ley de transparencia, pero en cualquier caso los evaluamos como si ya hubiera entrado, para en qué medida están ya preparadas las instituciones para cumplir esos indicadores, que esos van a ser obligatorios, van a tener que cumplirlos sí o sí, pero bueno, en qué medida están preparadas ya para cumplir dichos indicadores. Bueno, todos estos indicadores están publicados en la web, los de este año, los de los años anteriores. Vamos cambiando una parte, pero no todos, para dar una cierta consistencia a los resultados. Los resultados del ITA, pues bueno, pues esta última edición, claro, ha ido mejorando desde el año 2008, que es lo que buscamos además. El primer puesto compartido por 19 ayuntamientos, han obtenido una puntuación de 100%, decían público las 80 cosas que nosotros pensamos que son importantes que publiquen los municipios, los ayuntamientos. La puntuación media general de 110 ayuntamientos en 2014 ha sido 85,2, era de 70,9 en 2012, lo había sido de 70,2, 64, fijaros, el primer año 52,1, un aprobado raspado, y ahora ya se han puesto las pilas, también un poco por temas, porque ya se lo vamos pidiendo la sociedad civil, por necesidad legal, también por la ley de transparencia, por temas electorales, dicen algunos, porque iba a haber elecciones este año, en fin, bueno, por lo que sea, o por convicción, ojalá, pues han mejorado bastante, ¿no? Casi la totalidad de los ayuntamientos además han creado ya una página especial. De los 110, 105 ya tiene un portal de transparencia, con lo cual ya ahí publican todos nuestros indicadores y más cosas en muchos casos, o sea que eso es importante, con unas secciones específicas en su gran mayoría para los indicadores del ITA. En 2008, sobre un ayuntamiento de aquí cerca, el de Bilbao, también porque se empeñó su alcalde ya difunto, desgraciadamente, el desaparecido Iñaki Azcuna, que obtuvo la calificación sobresaliente, 90 en aquella época, en 2008, mientras que en 2009 ya habían sido 14, en 2010 fueron 21, en 2012 la obtuvieron 33, 162 las corporaciones que han sacado sobresaliente. 11 de 19 de ellas matrícula, vamos a decir así, pero sobresaliente cada vez más. Las áreas de transparencia, todo esto está publicado, no voy a parar en ello, por áreas, la transparencia global, por áreas, lo que hay, digamos, en cada una de las 6 áreas. Bueno, el indicador de transparencia solamente las 2 últimas, lógicamente, porque los evaluamos en base al proyecto de ley y al anteproyecto. Todo esto son por comunidades autónomas, por regiones, por tamaños, grandes, medianos, pequeños. También, como los universitarios son muy curiosos, pues hacemos clúster de muchas cosas, por alcalde, alcaldesa, pues
género de alcalde, lógicamente es una variable exógena, da igual que sea alcalde o alcaldesa, más o menos pues la posición es parecida. Lo que es cierto es que hay 88 alcaldes y 22 alcaldesas, pero bueno, eso ya lo deciden los ciudadanos, es una cuestión de transparencia, digamos. Por capitalidad, no capitalidad de provincia. Aquí normalmente suelen salir los no capitalinos, vamos a decir así, los ayuntamientos, como hay 110, pues 50 son capitales y los otros no. Suelen salir mejor un poco los que no son capitales de provincia, en fin, que no me voy a parar mucho en eso. Bueno, transparencia en los parlamentos, la verdad es que no me voy a... En fin, simplemente señalar, bueno, Cantabria, por ejemplo, un parlamento pequeño, pues puede ser igual de transparente que pues un parlamento muy grande, vamos a decir así, o de una... Pero en fin, en este caso, pues Navarra y el Senado de España. Bueno, pues alto ritmo mejorar. Lo importante, y lo traigo aquí a colación dentro de los varios, es porque mejoraron mucho desde la puntuación provisional que nosotros les mandamos, 25,6, porque muchas veces los parlamentos decían, ¿y para qué le interesa a la gente saber los vehículos oficiales, saber el presupuesto del Parlamento y tal? Pues sí, ¿por qué no le va a interesar a la gente, a los ciudadanos, a los estudiosos? Entonces tenían una puntuación cuando les mandamos todos los cuestionarios con 25,6 y luego en mes y medio les dimos un poquito más de lo normal porque era el primer año y tal. Llegaron a una puntuación definitiva de 64,1, o sea, la general, o sea, que mejoraron 40 puntos en mes y medio, más o menos. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a publicar cosas y realmente por eso se pone de manifiesto que tampoco las instituciones quieren ser opacas, tienen interés en ser no transparentes, simplemente que es importante que alguien las empuje un poquito, las pida, en fin, que luego publique los resultados, en fin, que esté detrás de ellas y pueden mejorar perfectamente la transparencia porque el Senado, por ejemplo, si lo pongo yo como ejemplo, la jefa de Relaciones Institucionales del Senado nos dijo que durante 2 semanas la planta 2 del Senado había estado dedicada exclusivamente a sacar todos estos documentos, toda la información y a publicarla. Eso, bueno, pues quiere decir que con ciertos medios o con cierta voluntad más que medios, pues puedes publicar muchas cosas que le pueden interesar a unos, a otros ciudadanos, a los universitarios, a quien sea, de aquí, de este país o de cualquier otro, lógicamente, porque eso está ya en la web y puede utilizarse por cualquiera. Y luego de las 6 de transparencia evaluadas, solo una transparencia que suele ser transversal, la transparencia económico-financiera, pues normalmente es la que peor se abre en la mayor parte de las instituciones. Bueno, no voy a parar mucho. Por falta, vamos, porque hay que optimizar el tiempo. Luego, pues también es importante el tema de la corrupción política y quién tiene la llave de los cambios políticos. Pues son los partidos políticos, lógicamente. Los partidos políticos son los que, aunque son entidades privadas, pero controlan el sector público, lógicamente. El poder legislativo, el ejecutivo, algunos dicen que lo judicial, pero sobre todo el legislativo y el ejecutivo. Bueno, pues es importante. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue unos seminarios que participaron muchísimas instituciones y elaboramos 40 y tantas medidas, 20 y tantas las sintetizamos como importantes, 10 eran de transparencia de los propios partidos, 12 de que tenían que luchar contra la corrupción y bueno, dentro de eso una muestra, pues hicimos una macroencuesta que se publicó en un periódico en El País el 1 de abril del año pasado y entonces bueno, pues se vio ahí de relieve, se puso de relieve lo que es la urgencia y la importancia de una 10, fijaros, para los ciudadanos en su conjunto, lo importante que son todas estas medidas, es decir, que adopten los partidos políticos respecto a ellos, respecto a las instituciones y respecto a la sociedad en principio. Entonces, eso pues nos hizo que luego hicimos una evaluación de los partidos políticos sobre transparencia y corrupción, evolución basada en 3 aspectos fundamentales. Uno, iba a haber elecciones europeas, como recordáis, en la primavera pasada, pues por el compromiso de la transparencia y contra la corrupción ante las elecciones europeas. Le pedimos a todos que firmasen unos compromisos explícitos por una serie de cosas que les pedíamos contra la corrupción, sobre todo control de los fondos europeos, etcétera. Después, una evaluación básica al nivel de transparencia de los partidos en función de 10 indicadores, de los 22 grandes indicadores, pues 10 eran de transparencia de los propios partidos, que no son muchos, fijaros, con respecto a 80 que son a los ayuntamientos, comunidades autónomas, etc., pues con 10 nos conformamos, porque eran absolutamente opacos, no publicaban ni sus presupuestos ni las cuentas anuales, era una cosa, hasta hace muy poco ha sido una cosa tremenda, en cuanto a su opacidad. El nivel de transparencia en general bastante bajo, en su mayoría inferior a 5, solo 3 aprobaron, y el aumento de la puntuación, muchas gracias, de varios partidos. Bueno, luego les hemos hecho ahora lo voy a decir, pues una evaluación muy simple, de 10 aspectos muy elementales, vamos, básicos, que han mejorado bastante, lógicamente. La posición electoral de los partidos respecto a 12 medidas contra la corrupción, les mandamos unos cuestionarios, etcétera, y entonces nos contestaron en 12 medidas importantes contra la corrupción, en qué medidas se comprometían para estas elecciones que va a haber ahora este año. Pues vamos a ver, porque había muchísimos síes y ahora lo que nos toca, ahora hemos empezado ya, les hemos mandado los mismos cuestionarios a ver en qué medidas se reafirman o no y los van a meter o no, entonces lo vamos a comprobar nosotros, lógicamente, y luego que nos añadan todas las medidas que algunos sabemos que están añadiendo a esas 12 fundamentales, lógicamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver en el chequeo lo que sale.
Bueno, estos son todos los partidos que todos firmaron, bueno, menos un trocito de uno de ellos, que es Convergencia y Unión. Unión no optó por no firmarlo, pero bueno, Convergencia sí, los demás por supuesto lo firmaron. Después, esta es la evaluación del nivel de transparencia que hicimos el año pasado, el nivel de transparencia de los partidos políticos. Las notas que están abajo del todo son muy, muy bajas. Luego esto es lo que decía, evaluación del nivel de compromiso electoral contra la corrupción. ¿Veis? Se ve, no sé si se ve bien desde el final, pero vamos, está el partido, la pregunta era, ¿está el partido de acuerdo y en disposición de incluir la medida en el programa de las elecciones generales, las que va a haber luego, dentro de pocos meses, en noviembre 2015? Entonces veis que hay muchos síes, hay 98 síes me parece, pocos no es, y luego síes con matices, ¿no? Todo esto más las contestaciones que han dado cada partido están en la web, o sea, no las saco aquí, pero está explicado porque dicen que sí a esta medida, los aforados, de no sé qué, de los indultos, todas esas cosas, pues están explicadas en la posición de cada uno de ellos. Bien, entonces les hemos evaluado la transparencia, que no es más que una actualización de la evaluación básica de 10 cosas muy, muy básicas, y lógicamente pues ya han mejorado, porque además como salió bastante en la prensa, en los medios, en televisión, etcétera, pues todas lo mal que salían algunos, se han estado atacando unos contra otros por la clasificación que le damos a unos y otros, pues bueno, se han implicado bastante, también porque quizá, bueno, pues el tema electoral, lo que sea, el caso es que nos han consultado bastante, han intentado mejorar y tal, y bueno, al final sí que han sacado, fijaros que de todas maneras nosotros le mandamos una valoración provisional de 4,7, y luego finalmente en ese mes que les hemos dado, mes y pico, pues han llegado a 8,3 porque han publicado muchas cosas, pero cosas básicas, de las 10 cosas, los presupuestos, el informe del Tribunal de Cuentas, las cuentas anuales, el informe de auditoría, o sea, cosas básicas, no las publicaban el año pasado, y ahora sí, la mayoría de ellos lo publica. Formaciones políticas evaluadas, 12, bueno, era una más porque entró Podemos, lógicamente en el 11 no la habíamos evaluado porque no existía, vamos a decir así, de esa manera, y ahora sí son 12. Esta es la evaluación de este año, que no voy a entrar tampoco porque ya estoy apurado de tiempo. Todo esto está, por supuesto, en la página web. ¿Vale? Y luego hacemos convenio de transparencia con instituciones. Muy importante es el consejo con los jueces. Como sabéis, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno de representación de los más de 5.200 jueces que hay en activo. Entonces ellos se asumieron unos compromisos de transparencia de 16 contenidos informativos de las actividades del Consejo, convenios, altos cargos, etcétera. Las han cumplido, hemos hecho el informe de cumplimiento el día 1 de este mes y las han cumplido las 16 finalmente. Y además pues también están cumpliendo otros que se han comprometido, no ya para este primer año, pero sí un gran repositorio, o sea, una gran base de datos, importantísima base de datos judiciales sobre el tema de la corrupción. Todos los juzgados, los casos de corrupción que está viendo, que están tratando, pues van a estudiarlos ellos, ya que son ellos los jueces, los titulares de los juzgados, y van a crear una base de datos que va a ser pública, lógicamente. Esa es una de las contraprestaciones que nos dan, porque nosotros les hemos hecho todo el asesoramiento y todo eso gratis, porque lógicamente nosotros no podemos cobrar dinero por lo que hacemos. Entonces, bueno, pues ellos van a hacer un repositorio de datos y con todos los procesos de jurisdicción, todos los casos judiciales de corrupción, desde el señalamiento además previo hasta las sentencias firmes. Va a ser una base de datos muy importante que van a utilizar los medios de comunicación, por supuesto los fiscales, las fuerzas de seguridad, los investigadores universitarios, etcétera. Y luego también otra de las cosas que se han comprometido es una macroencuesta que están haciendo con todos los jueces en cuanto a temas de detalle de cómo hacen eso, el retraso, las causas, las presiones que puedan estar recibiendo políticas, etcétera, etcétera, que también va a ser muy importante, muy significativa. Es una base de datos anónima, lógicamente, pero importante, de cómo está la justicia o el desarrollo de la justicia en los juzgados españoles. Todo eso son contraprestación a cosas del Consejo General del Poder Judicial, aunque he puesto aquí lo del Consejo General de Abogacía, no tiene que ver. El Consejo General de Abogacía, pues la institución que agrupa los 85 colegios de abogados, que también es muy importante por firmar un convenio de estas cosas, federaciones deportivas, natación, fundaciones, sindicatos, en fin, una serie de convenios de transparencia con los partidos políticos. Bueno, entonces lo que hacemos es convenios con los compromisos, ya que ellos parece ser no son capaces de hacer un pacto general contra la corrupción de ellos, pues por lo menos lo que les pedimos es que hagan compromisos con la sociedad civil, aunque sea unilaterales, vamos a decir así. Entonces, y a ver si en qué medida se comprometen a las 10 medidas de transparencia y a las 12 de corrupción. Entonces hemos firmado hasta ahora 4 convenios con el PSOE, con UPyD, con Ciudadanos y Convergencia Democrática de Cataluña. De todas maneras, para que lleguen a firmar esos convenios, les pedimos que en las 10 cosas de transparencia tengan una nota mínima de 7, con lo cual algunos de ellos han tenido que mejorar bastante. Por ejemplo, Convergencia Democrática de Cataluña estaban por debajo del 3. Entonces ya pues les dijimos que para firmarlo, y en 2 semanas, semana y media casi, publicaron todo lo que les hacía falta para llegar al umbral y poder firmar el convenio. O sea que ya de alguna manera tiene un efecto inmediato los convenios, al margen de los compromisos que tienen para el futuro. Y los partidos, bueno, lo que acabo de decir, han de acreditar un buen nivel de transparencia para firmar los convenios, y los objetivos nuestros es que ojalá pues la mayoría de los partidos, tenemos otros 2 ahora en ciernes, pero en fin, ya veremos, a ver.
Bueno, esto no voy a hablar ya, voy a ir acabando. Esto es de las empresas. La ley de transparencia, bueno, ya simplemente señalar que lo que ya sabemos, que ya se ha aprobado, en fin, que tiene 3 partes, muy importante: consulta pública, un grupo de expertos estuvimos trabajando en el Senado, luego algunos comparecimos en el Congreso de Diputados, en fin, que se mejoró bastante respecto a la ley, pero han quedado bastantes insuficiencias por justo en la ley, que ahora hay un reglamento que se está debatiendo estos días, nos lo han repartido, que no lo han hecho público, tenía que haberlo hecho público a toda la sociedad, como pasó con el proyecto de ley, pero bueno, nos lo han pasado a algunas instituciones, especialistas, ONGs, y bueno, el reglamento no viene a solucionar las insuficiencias, que no voy a parar, perdóname que ya estoy fuera de tiempo. Portal de Transparencia Pública, señalar que es importante, que es el portal de Transparencia Pública al que vamos a poder acceder nosotros toda la información del sector público, porque de las 3 partes que tiene la ley, transparencia, porque se llama transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Transparencia es transparencia activa, todo lo que van a tener que publicar las instituciones públicas. Acceso a la información es todo lo que van a poder pedir, podemos pedir los ciudadanos a través de este portal, y nos lo han puesto muy difícil porque hay que tener DNI electrónico, en fin, nos lo han puesto bastante complicado. Y luego buen gobierno, que es la parte de gestión para los gobernantes, unos principios de ética, financieros, de gestión, etcétera. Bueno, pues el portal de transparencia hay mucha información, 500.000 datos. Ya veréis cuando ya sea obligatorio para las 18.000 instituciones, que son la inmensa mayoría. Todos los ayuntamientos van a tener que colgar todos los contratos, además los contratos menores, que eso tiene su INRI también, como sabéis. En fin, de momento recoge de 500.000 datos, va a recoger más. Solicitores de información, un sistema proceloso, etcétera. Y bueno, pues lo que tenía que hacer es que se publicaran todas las que están obligadas en 2014, las que van a estar obligadas en 2015, las que cumplen, las que no cumplen, y la publicación de número de solicitudes respondidas, para que hubiera también más transparencia en este sentido. Y ya está, ya voy acabando con esto. ¿Posibles problemas para el problema de la corrupción? Pues hombre, es muy difícil, pero bueno, en principio pues ya estaría resuelto. Pero si no, fomento la transparencia en entidades públicas, empresas, ONGs, impulso y consolidación de una frente social. Cada vez somos más los que luchamos contra la corrupción. Los jueces fiscales, como sabéis, cada vez son más beligerantes, muchos de ellos, contra la corrupción. La Fuerza de Seguridad, la UDEF, la UCO, la de la Guardia Civil, pues son cada vez más gente más tecnológicamente preparada, son gente joven, muchos de ellos. Sociedad civil, cada vez son más activos. Medios de comunicación, cada vez hay más periodismo de investigación. Las universidades, que cada vez dedicamos más créditos, o sea, más asignaturas y seminarios y talleres, estas cosas. Ciudadanos cada vez más indignados con ánimo de denunciar. Bueno, entre todos yo creo que vamos arrinconando la corrupción. Y ya finalmente, 3 niveles de actuaciones a corto plazo. Esto ya es a nivel internacional, lo decimos a nivel internacional. A corto plazo, que se apliquen las leyes, que en muchos países queda bastante no se cumplen algunas de ellas. A medio plazo, que se vayan adaptando todas las legislaciones locales o nacionales a la Convención de la ONU contra la Corrupción y otras convenios internacionales. Y a largo plazo, la llave es siempre la educación de los ciudadanos desde la infancia, en las escuelas, en las familias, que les vayamos inculcando la conciencia social, la ética, la formación de valores, que es lo que normalmente ocurre en otros países, sobre todo del norte de Europa, y es la clave para el futuro, porque los ciudadanos que ahora son niños van a ser los que dirijan las instituciones, los partidos, en fin, todas las empresas, etcétera, en la sociedad. Así que nada más, con eso ya acabo, y perdón por el retraso, o sea, por el alargarme un poquito. Página web, bueno, todo esto que habéis visto, muchas más cosas de las que he hablado, pues en transparencia.org.es, y también si queréis consultarme o decirme alguna cosa, pues jesuslizcano.es. Y ya está, y nada más, ya he acabado. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Esto ha sido no una tormenta, ha sido un huracán de datos, información sobre corrupción y transparencia, muy exhaustivo. Así que para detalles consultaremos vuestra página web. Bien, pues vamos a abrir ahora el tiempo del debate, hasta las 2:05 como hora límite. Mariola, igual. Yo rogaría que las preguntas fueran breves, y a los ponentes les rogaría también que las respuestas sean breves, para que todo el mundo que pueda intervenir pues tenga ocasión de hacerlo, dado que nos ha quedado un poco reducido el tiempo del debate. Y Curuch, perdón. Qué bien, qué honor. Pues no tenemos micrófono, pero se oye, ¿verdad? Bueno, yo es que lo tengo. Sí. Comentarios o preguntas o disensos sobre lo que se ha comentado. Bueno, igual mientras la gente se anima a hacer alguna pregunta, pues aprovecho a hacerla yo. En realidad es para Jesús, y agradeciendo además mucho la intervención. Yo creo que nos has dado
una perspectiva que al principio igual nos choca respecto a, bueno, ¿por qué lo hemos considerado como uno de los retos de posibles desigualdades o desequilibrios en la Unión Europea, ¿no? Entonces, quizá desde mi perspectiva yo lo veo la existencia de unos niveles distintos e índices distintos de transparencia en los distintos Estados miembros y en las distintas sociedades europeas indica también una diferencia en cuanto a acceso, yo creo que a 3 derechos básicos. Uno es el derecho a la información, lo cual lleva al derecho a hacerse una opinión sobre lo que están haciendo las instituciones públicas. Otro es realmente el derecho a la participación, porque en la medida en que uno conozca qué es y cómo se está funcionando dentro de las instituciones públicas, va a posibilitarse más o menos el participar en las mismas, ¿no? Y luego, básicamente, y esto más en relación con la corrupción, hay un derecho de acceso a los derechos básicos. En la medida en que se crea un filtro donde para poder acceder a un derecho básico, como puede ser la justicia, por ejemplo, es necesario participar o ser copartícipe de prácticas corruptas, pues esto puede llevar a situaciones donde el derecho a la justicia o el acceso a la justicia se traduce de forma distinta según la institución con la que estamos tratando, según los estados, ¿no? Entonces, aprovechando, no sé si compartes esta visión o incluso la puedes enriquecer con más derechos implicados, pero me gustaría aplicarlo al tema de la inmigración que han tocado tanto Guruch como Pablo Antonio, ¿no? Se produce un derecho o una merma adicional de derechos respecto a los no ciudadanos, respecto al acceso a la información, respecto a la transparencia y respecto a la corrupción, por ejemplo. Entonces, un poco por poneros en danza. Bueno, si quieres por orden de... Vamos, yo efectivamente creo que el derecho fundamental que tú decías, el derecho a saber, es un derecho fundamental de los ciudadanos, porque efectivamente les permite saber, conocer de lo que a quienes representan, lo que financian ellos, da un derecho, como tú bien decías, a la participación y por lo tanto al control social. O sea, es importante que los ciudadanos podamos controlar socialmente a las instituciones, a los gobernantes, a los políticos, etcétera. Es un derecho fundamental. Yo voy más allá incluso, pero ya a nivel personal. Yo que pienso que el primer derecho fundamental que tenían que tener todos los ciudadanos de este planeta de niños es conocer los derechos fundamentales de la ONU, o sea, conocer los derechos que les amparan por ser ciudadanos, por venir a esta aldea global. Entonces eso es lo primero que tienen que enseñar a las escuelas, los derechos fundamentales que les amparan. No las conoce nadie, ni los adultos en muchos países, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un primero. Pero ya volviendo a el derecho a la información, el derecho a saber, pues sí, es un derecho fundamental. Y efectivamente, la falta de transparencia, la opacidad, pues está desasistido, está... está, vamos a decir así, desatendido y de alguna manera abandonado al ciudadano, y ya no digamos con las prácticas corruptas. Las prácticas corruptas pues lo que hacen es absolutamente, en fin, vamos a decir así, robar todos los recursos o una parte importante de los recursos de los ciudadanos. Entonces eso crea unas enormes bolsas ya no de desigualdad, de desfavorecimiento, de pobreza en muchos países, que se lo llevan todos los que gobiernan. Y entonces es uno de los derechos fundamentales, el derecho primero a que no haya corrupción, y bueno, que va bastante relacionado con el derecho al control, el derecho a la información. Entonces, efectivamente, tanto la transparencia como herramienta de control social como la lucha contra la corrupción son fundamentales para, resolver ese tipo de desigualdades y de situaciones tan dramáticas que hay en muchos países. En España estamos privilegiados porque estamos en una zona europea, etcétera, pero hay que tener siempre en cuenta que hay muchos mundos en este mundo, es decir, que en la aldea global somos muchos mundos, y hay que fijarse también de vez en cuando, aunque sea pues a nivel de lecturas, de lo que sea, de talleres, tal, fijarse en cómo están veintitantos países de África, cómo están muchos países asiáticos, cómo están muchos países y poblaciones y bolsas de pobreza en muchos países iberoamericanos, y también aquí en Europa también hay bolsas muy importantes de desfavorecidos. Todo eso, pues para todo eso también contribuye la transparencia, el control social, la lucha contra la corrupción. Aunque no, el tema de la transparencia no ha sido objeto de atención en mi presentación, sí que me gustaría
después de escuchar la sugerente intervención de Jesús y la pregunta que le formulaba José Ramón, apuntar un elemento para quizá para el debate o para la reflexión. La transparencia primero, para mí es un ejercicio de rendición de cuentas, y desde ese punto de vista es un valor que no solo defendible, sino es una aspiración a la que debemos rendir o someternos todas las instituciones públicas, especialmente, también las privadas, pero desde luego las que manejamos dinero público, las que estamos necesariamente sometidos al rigor y al control de la ciudadanía, sin lugar a dudas. Pero me gustaría señalar también qué tipo de transparencia estamos solicitando y qué tipo de transparencia estamos requiriendo. Porque hay un derecho de acceso generalizado a la información, a los datos, que puede perseguir simplemente saciar curiosidades que son legítimas, pero que no sé si aporta gran cosa al sistema democrático. Yo abogo por esa transparencia que aporta valor añadido al sistema democrático. Yo abogo porque ese acceso a la información y ese derecho que ejercitan los ciudadanos, esas obligaciones que tenemos las instituciones especialmente públicas, sean para ofrecer datos o ofrecer elementos que construyan una más fortaleza, que fortalezcan el sistema democrático. No hay mejor ejercicio para la ocultación que ahogar al ciudadano en un océano de datos. Esos 500.000 datos que aparecen en ese portal, provocados y arrojados sobre el ciudadano, no aportan per se ni una pizca de valor añadido al sistema democrático. Y creo que lo que estamos abogando la transparencia es para incorporar dosis de calidad al proceso democrático. Y una cuestión, un ejemplo de datos. Un ejemplo que lo estamos sufriendo, digo sufriendo porque me ha tocado gestionarlo a mí. Hay un ciudadano que ha ejercido su derecho de acceso a la información y hemos recibido todas las universidades públicas la siguiente petición, que informemos sobre la concesión de los doctorados honoris causa de todas las universidades públicas. Bueno, me parece un ejercicio absolutamente inocente y absolutamente neutro de lo que es el ejercicio del derecho de acceso. Pero ¿de verdad que eso aporta valor añadido a la calidad del sistema democrático? Sacia curiosidades, ejerce un derecho y quien ejerce un derecho no ofende a nadie. Pero estar, no sé, disponiendo de recursos humanos y de tiempo de determinadas instituciones públicas para saciar la curiosidad de un ciudadano o ciudadana que ha ejercido ese derecho de acceso a la información, me parece también que tiene que llamarnos un poco a la reflexión sobre el manejo del concepto de transparencia, derecho de acceso, y aquí no hay ningún derecho ilimitado ni absoluto. Bueno, yo con permiso me voy a revestir un poco de la toga, ahora que puedo aprovecharme, porque en relación a la interpelación que has hecho, en relación con los inmigrantes, lo primero que quiero decir es, para el derecho, la expresión inmigrante no existe. Inmigrante se utiliza en términos periodísticos, sociológicos, etcétera, etcétera, pero no en el derecho. En el derecho tenemos o nacionales o extranjeros. Y dentro de los extranjeros, claro, el embajador de los Estados Unidos en España es extranjero, pero tiene una cualificación, ¿de acuerdo? Y hay muchas cualificaciones, hay muchísimas. El refugiado que tiene un estatuto, etcétera, hay muchos. Esto me llega a la reflexión siguiente, porque decía, ¿y los inmigrantes tienen ese derecho? Y me lo estoy cuestionando porque la Carta de Derechos Fundamentales, que forma parte del Tratado de la Unión Europea, por tanto es derecho originario, distingue los derechos fundamentales de los ciudadanos de los que no son ciudadanos. Entre otros, el derecho a la buena administración. Sin embargo, yo creo que se puede construir jurídicamente esta barbaridad de distinción en el ejercicio de derechos que no sean específicos. Ya sabemos que un extranjero con estatuto general de extranjería en cualquier estado de la Unión Europea, pues no tiene el derecho de libre circulación, porque son derechos específicos. Pero decir que no tienen derecho a, pues
no sé, a comunicarse con el defensor del pueblo europeo, parece ridículo. Y el que no tengan derecho a una buena administración parecía también ridículo. Todo esto me lo planteé en mi tesis doctoral, que yo leí en el año 86. Acabamos de ingresar en la Unión Europea, pero yo me ocupé solo de lo que habíamos hecho hasta ahora, que era ingresar en el Consejo de Europa. Y allí me cuestionaba si los Estados estaban obligados a dar los datos necesarios para el ejercicio de la tutela judicial efectiva ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y mi conclusión, que nadie me rebatió en el tribunal y que me dieron un cum laude, nadie luego me ha dicho que no hay obligación de los Estados. Y las víctimas que acudían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no eran solo los nacionales. Cualquier persona dependiente de la jurisdicción de los Estados. Cualquier persona dependiente de la jurisdicción de los Estados. Da igual que esté de forma ilegal, de forma legal, que sea extranjero, ciudadano, que da igual. Cualquier persona dependiente de la jurisdicción del Estado. Entendiendo, por cierto, jurisdicción en conceptos internacionales y no nacionales. Por lo tanto, en mi opinión, este derecho de buena administración engloba esa obligación del Estado a ser transparente y, desde luego, a aportar los documentos y los datos que, obviamente, sean razonables dentro de la estructura. Uno no puede pedir los datos fiscales del nuevo duque de Alba. Eso es otra cosa, siempre que no afecte a derechos de terceros. Pero si son de su incumbencia o son de interés público, yo creo que, aunque se especifica que es para los ciudadanos europeos, cualquier juez, desde luego, tanto del Tribunal de Luxemburgo como de Estrasburgo, diría que es extensible porque los derechos no pueden ser seccionados, ¿no? No puede decir que uno no tiene derecho a no ser torturado. Oiga, y da igual que mi situación regular, irregular, como esté en el territorio. Y por lo tanto, en mi opinión, esto sí que se incorporaría dentro del derecho de buena administración, que es un derecho, por cierto, nuevo, que en España apenas se ha conocido. Esto no procede del derecho nacional continental, digamos, que procede de otros derechos, pero que ha sido incorporado a la Carta de Derechos Fundamentales y que, obviamente, a pesar de que se diga que es de ciudadanos europeos, es extensible a todos los ciudadanos. Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Bien. Yo quería hacer una pregunta a Jesús en el sentido de su intervención. Me llama mucho la atención que ha dicho que usted piensa que no cree que no quieran ser transparentes, sino que hay que empujarles a ello. Esto no sé si por su trabajo en esta ONG, en este portal, usted cree que se ha podido constatar que más que están obligados, que realmente tengan ellos un interés en ser transparentes, sino que se les empuja, están obligados por esa presión social. No sé qué, o realmente ellos están interesados. Bueno, en el fondo, efectivamente, yo creo que hay que incentivarles de alguna manera. Entonces, un incentivo importante, por supuesto, es cuando les obliga la ley. Pero si no les obliga la ley a muchas cosas, pues nosotros de los 80 indicadores, por ejemplo, pues solamente 16 son obligatorios por ley, entonces los otros 64 no. Entonces hay que incentivarles un poquito, porque si no, a lo mejor, si nadie les plantea la necesidad de, por ejemplo, los parlamentos, además se extrañaron 4 o 5 parlamentos, nos contestaron así de un poquito seriamente, vamos a decir, o ásperamente. Y ya está, y luego ya pues vieron qué tal, y quitando uno nada más, los demás se pusieron las pilas y empezaron a sacar cosas y publicar cosas y tal. O sea que al principio, como sobre todo los funcionarios, que somos yo soy funcionario también, de alguna manera. Vamos, de alguna manera no soy funcionario. Entonces los funcionarios muchas veces en muchas instituciones son muy como que ahora les piden esto, ahora que tienen que publicar esto, tal, y no sé qué. Y luego siempre han tenido miedo aquí en España los funcionarios de que dar algo de información, por si acaso les cae luego un chaparrón del superior. O sea, hay cierta inercia negativa a dar datos y todo eso se traduce en que empezar a publicar cosas no está el chip. Si entre todos les cambiamos el chip a ellos, es una cuestión de incentivo. Como luego sale toda la prensa, pues sale la prensa, ya nos lo quedamos nosotros para cocinarlo, pues no sé, pero como luego los medios de comunicación se hacen eco, pues ya sí que hay cierto interés por salir bien, aunque sea un benchmarking, o sea, una especie de imagen, ¿no? Entonces yo creo que hay que incentivarles, sí, hay que estar ahí, no dar un pasito atrás y año tras año, aunque sea un poco pesado, y al final sale uno cansado, porque luego las críticas te llueven de no sé qué, los que salen mal siempre critican el sistema, que por qué ponemos esos indicadores no otros. Claro, cada uno dice que pusiéramos los que le favorecen, lógicamente, pero nosotros, como somos muchas instituciones y tal, se supone que somos objetivos, o ciertamente o relativamente objetivos, ¿no? Entonces siempre hay que estar incentivando un poquito. Una última pregunta o comentario breve.
Estados Unidos. ¿No crees que eso choca con un poco ese modelo que tú proponías? Y un poco quería que desarrollaras un poco ese tema más, porque la parte Bueno, que choca es obvio, ¿no? Eso es obvio. Ya que hablas de la TTIP, acabo de, bueno, no sé, ayer o anteayer leí una noticia según la cual las consultas realizadas en el ámbito de las discusiones sobre el proyecto de TTIP, el 87% de las preguntas venían de los grandes consultas o influencias o inputs. Inputs venían por parte de las grandes corporaciones o grupos. Es decir, que había una desproporción absoluta entre la influencia a la hora de redactar este TTIP de los grandes, de lo que he criticado antes, de las grandes corporaciones, de los grandes grupos, etcétera, y todo el resto de la sociedad europea, sean ONG, sean sindicatos, en fin, todo, etcétera. Evidentemente, pues esto es así, y por lo tanto, ¿qué remedio? Pues habrá que ir poco a poco, ¿no? Habrá que ir poco a poco. La verdad es que en este momento la situación es muy complicada. Es muy complicada porque, entre tanto, no haya un poder político suficientemente fuerte, capaz de plantar cara, por lo menos de plantar cara a la acción de estas grandes corporaciones, pues evidentemente estas corporaciones seguirán campando a sus anchas. Y efectivamente esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Con el tema de la crisis, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Es decir, que evidentemente los estados nacionales, bueno, en fin, hay muchos matices que señalar entre los diversos estados, pero la línea general de los estados nacionales europeos es la de aceptar de buen grado o al menos no oponerse demasiado a la acción de estas grandes corporaciones. La redacción y la definitiva aprobación del TTIP era una excelente prueba de fuego para determinar hasta qué punto los poderes políticos europeos, también está Estados Unidos por medio, ¿no? Pero el poder político es capaz de frenar, de limitar, de condicionar en alguna medida, influir en la redacción de este TTIP y en las condiciones correspondientes. Evidentemente, esta es una prueba más de la desventaja enorme en la que se encuentra la política con respecto a la economía. Entiendo por economía los grandes grupos financieros, lo que se llama el mercado, ese ente raro que es el mercado, ¿no? Claro, pues evidentemente esta es la situación. Estamos en una situación, la política, he dicho antes en mi intervención, que hay que volver a la política. El predominio de la economía sobre la política es absoluto y esto pues es gravísimo porque los objetivos de la economía y sobre todo la economía financiera neoliberal son objetivos que no tienen que ver nada con la democracia. El objetivo de la economía es la eficacia, el beneficio, etcétera, etcétera. El objetivo de la democracia y de la política democrática es la defensa de los derechos, la igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad, y esto choca. Y efectivamente, quien más puede, pues pone su impronta. Y el que pone su impronta en este momento es el mercado, por decir de alguna forma, ¿no? Y la política, cuando hablo de política me refiero a la política democrática, ¿eh? La política democrática pues ha cedido muchísimo terreno, está cediendo muchísimo terreno, y entre tanto no se tome en serio la necesidad de plantear una política adecuada al siglo XXI, que en nuestro caso, en el caso europeo, significa un reforzamiento de la Unión Europea frente a los Estados. Todavía seguimos pensando, y cada vez más estamos pensando en español, en alemán, en francés, cuando hablo de intereses, cuando hablo de intereses, y cada vez se está pensando menos en europeo. Y mientras esto ocurra, pues la verdad es que la situación seguirá siendo esta y posiblemente vaya peor. Pero, en fin, esperemos que se reaccione al respecto. Nos han pedido una última pregunta. Adelante. Bueno, haciendo referencia a la actualidad, me gustaría abordar el tema de la crisis griega en relación a dos puntos que hemos tratado durante las ponencias. Por un lado, el doctor Jáuregui ha mencionado que la cesión de soberanía que exige la configuración del proyecto europeo no puede implicar que esa cesión de poder sea adoptada por otros estados, ¿no? Sin embargo, precisamente en el caso griego hemos observado que se ha producido un pulso entre Grecia y el resto de estados y el resultado, lo conocemos todos, es precisamente que las potencias con mayor poder claramente han vencido, ¿no?, en estas negociaciones. Y por otro lado, me ha parecido también muy interesante el punto que ha mencionado la profesora Urrea en relación a que no existe ni un derecho de retirada
ni un procedimiento de expulsión de la Unión. Sin embargo, también en el caso griego se ha producido como una fusión de ambas situaciones. No son los Estados los que están expulsando a Grecia, sino la propia Grecia la que propone una salida y al final hay una especie de fusión entre los dos procedimientos. Entonces, simplemente me gustaría abordar el tema y un pequeño comentario, soluciones que propongan. Bueno, brevísimamente, porque estamos ya muy adelantados o muy retrasados. Bueno, con respecto al tema griego, pues evidentemente, no todos los estados actúan de la misma forma, pero es cierto que no ha habido un ente supranacional, una Unión Europea entendida como una unidad, la que ha establecido las condiciones para resolver, en fin, entre comillas, la cuestión griega, ¿no? Y efectivamente se habla ha citado Mario Larrea, un artículo sobre la Europa alemana, ¿no? Efectivamente, hoy en día, pues en este momento concreto, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, acompañado de una serie de satélites menores, ha sido Alemania, acompañado, como digo, de satélites menores como pueden ser Holanda, como pueden ser los países del este, etcétera, algunos países del este, los países bálticos, quien ha impuesto esas condiciones. Alemania no tiene ninguna legitimidad. Ni Alemania ni ningún Estado tiene ninguna legitimidad, porque quien tiene legitimidad es, o debe ser, aquellas organizaciones a las cuales se le otorga esa legitimidad, que deben ser organizaciones supranacionales, que en este caso serían la Comisión, sería el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, pero no tienen ninguna legitimidad. Y Alemania aduce, por ejemplo, Alemania aduce, por ejemplo, que ha tenido que aportar muchísimo dinero, concretamente un 4,5% de su Producto Interior Bruto, para resolver el problema griego, y que, por lo tanto, esto le legitima, digamos, para plantear estas condiciones a Grecia. Bueno, esto es falso. Es cierto que Alemania está aportando un 4,5% del producto. Bueno, es cierto que Alemania está aportando muchísimo dinero. En cantidades efectivas se está aportando mucho más dinero que otros estados. Pero en términos comparativos, si utilizamos el porcentaje de Producto Interior Bruto que cada estado ha aportado a la crisis griega, observaremos que Alemania es uno de los que menos ha aportado en relación al Producto Interior Bruto, solamente un 4,5%. España, Francia, etcétera, y otros países menores están aportando más. Están sufriendo más, digamos, de su Producto Interior Bruto. Y a esto hay que ir a otra ocasión, que los grandes beneficiados de los préstamos griegos, etcétera, son fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a la banca alemana. Con lo cual revierte a Alemania, a la banca alemana, todo este, digamos, sacrificio que está realizando Alemania a este respecto, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado con las cosas y por eso digo que no están legitimados, ni Alemania ni ningún Estado está legitimado a título individual, o vía Banco Central Europeo, vía Banco Bundesbank, vía lo que sea, no está legitimado para imponer condiciones a otro Estado. Quien debiera estar legitimado serían las organizaciones supranacionales. En nuestro caso, sea la Comisión Europea, sea lo que sea. Sí, muy breve, gracias por la pregunta. Antes de entrar en ella, un apunte, o mejor, un elemento que complementa la reflexión del profesor Jáuregui. En los últimos días estamos viviendo una especie de guerra de legitimidades, donde Grecia apeló a la necesidad de someter la negociación a un referéndum para validar esa situación por sus ciudadanos. Se supone que eran los que iban a soportar las consecuencias del acuerdo y, a cambio, la respuesta, además de los términos en los que ha evolucionado la negociación, ha sido que ahora cada uno de los primeros ministros o presidentes de gobierno acuden a sus países y anuncian la necesidad de someter a la consideración no directa de sus ciudadanos, pero sí de sus parlamentos, las conclusiones de esa negociación. En ese sentido, el presidente del Gobierno de nuestro país ha anunciado esta mañana que nuestro Parlamento, aun cuando no está en ninguna norma esta situación contemplada, va a pronunciarse sobre los acuerdos a los que la Unión Europea pretendidamente ha llegado con Grecia. Un pequeño apunte, que es una crítica política en términos de legitimidad. Me pregunto qué razón hay para someter este asunto al Parlamento español o al Parlamento del Estado si no tuvimos esa oportunidad los ciudadanos españoles, a través de nuestros representantes, para pronunciarnos sobre la condicionalidad que la Unión Europea impuso cuando se acordó
un rescate, una ayuda financiera a los bancos, llamémosle como lo llamemos, porque estoy dispuesta a no abrir un debate en términos semánticos. Guerra de legitimidades, que todo lo que acompaña la palabra guerra acaba siempre fatal y acaba siempre enfrentando a los ciudadanos de unos países y de otros y destruyendo el poco demos europeo que el poco demos ha sonado como Podemos, pero es el poco demos que exista. Y entrando a la pregunta, sí existe un derecho de retirada. Señalaba en mi exposición que desde el Tratado de Lisboa ese derecho de retirado se ha configurado expresamente en los tratados. Hubo unas expresiones académicas previas a la configuración positiva de ese derecho acerca de la existencia o no en un momento determinado si un Estado, en la medida que es un ente soberano, aunque haya ejercido parte de su poder a una organización internacional, si quiere ejercer su derecho de salida, pues seguramente el derecho internacional, no el derecho de la Unión, pero el derecho internacional lo garantizaría. Ese debate académico se ha superado desde el Tratado de Lisboa. Por lo tanto, si Grecia en un momento determinado formula su voluntad de retirarse de la Unión Europea, tiene un cauce procedimental establecido al efecto. Pero entendámoslo como lo que es el derecho de retirado, el ejercicio de la voluntad de dejar de pertenecer a una organización internacional a la que perteneció el país que ejercita ese derecho por voluntad propia. La misma voluntad que lo formuló para entrar, lo formula para salir. Pero el debate de Grecia no se está articulando en términos de ejercicio de un derecho, se está articulando en términos de amenaza de sanción. Si te portas mal, si no te sometes a las condiciones, si no sigues incumpliendo, si no aceptas los términos de una negociación, que sepas que se abre el debate sobre tu expulsión. Aunque no se hable de expulsión con estos términos, ahogar a un país en términos económicos es colocarlo en una situación de expulsión. Y aquí la expulsión caben dos variables, y es lo que en la negociación sale de forma no expresa. Cuando se habla de la salida de Grecia, ¿de qué estamos hablando? De la salida de Grecia de una política de la Unión, abandonar la zona euro, abandonar una política de la Unión, o estamos hablando de abandonar el proyecto de construcción europea, expulsarla de la Unión. Creo que el debate ha evolucionado. Hubo un primer intento donde se sugería que la salida de Grecia del euro implicaba necesariamente la salida de la organización internacional, y los debates políticos más sofisticados van cuando saben que jurídicamente eso es muy difícil de articular, y es más, en las negociaciones el gobierno de Grecia apeló a un potencial recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si seguían las amenazas que se exponían encima de la mesa por esos derroteros. Ahora el debate político ha evolucionado y el ministro de Economía alemán se atreve a decir el abandono de Grecia de la zona euro, de una política. Bien, en términos académicos, y la academia dura lo que dura el poder, siempre hemos construido la Unión Económica y Monetaria como una política de no retorno, como una política irreversible. Así hemos definido los que hemos modestamente estudiado alguna cosita en relación con la Unión Económica y Monetaria, porque era la fortaleza de la construcción de la zona euro. Es una política irreversible. El que entra ya no sale. No solo por un problema de costes de la reversibilidad, también un problema por solvencia y confianza de lo que eran los pasos determinantes que decíamos. ¿Qué ocurre? Que la realidad supera las restricciones que impone el derecho y que construye la academia. Y la Unión Económica y Monetaria es una política irreversible hasta que deja de serlo. Si Grecia no puede financiarse por sí misma y no se le habilita y no se acuerda con ella un cauce de financiación como el que necesita, pues obviamente es un socio que acabará abandonando la política, espero, del euro, porque lo siguiente sería abrir un debate que nunca se ha planteado en la Unión Europea, que es efectivamente la expulsión, aunque no se llame así, de la Unión Europea, y creo que eso son palabras mayores. Eso jurídicamente
no sé cómo lo construirían. Y de hecho Grecia lo puso en el debate de las últimas negociaciones tensas, ojo, que planteó una demanda el Tribunal de Justicia, intentando encauzar lo que es el poder y someterlo a las limitaciones que impone de vez en cuando el derecho. Pero bueno, vamos a concluir ya esta primera jornada, este curso de verano. Reiteramos nuestro agradecimiento a los ponentes por sus valiosas aportaciones y, por supuesto, les agradecemos a ustedes su interés y su presencia aquí y les esperamos mañana en la segunda jornada a las 9:15. Muchas gracias.